Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con un estudio. Estamos en un mes patrio, el mes de julio, ¿verdad? Un mes patrio en donde celebramos como peruanos. ¿Por qué te levantas, Ignacio? Ya sé, pero tienes corazón peruano. Nada, estoy vacilando, Ignacio. Pero tiene 2 hijos ya de sangre peruana, sino mi hermana, ya. Entonces, estamos en un mes patrio, en un mes donde cantamos el precioso himno. Yo creo que el himno más hermoso, perdónenme mis hermanos de otro país, mi esposa de Brasil. Cantamos el himno nacional con esa sexta estrofa, en donde decimos y nos sentimos orgullosos como cristianos que nuestro himno pueda decir esas letras preciosas donde dice que adoramos al Dios de Jacob, ¿verdad? Nos rendimos al Dios de Jacob. Y bueno, yo siempre me he sentido orgulloso cuando canto allí. El 27, hermanos, el 27 de julio vamos a preparar un culto peruano, un culto de patrio, así que están todos invitados, está de más, mejor sería no pueden faltar, ¿no? No pueden faltar a ese culto que vamos a tener al final del mes de julio. Vamos a organizar aquí una comida típica de Perú. Cada uno trae boyuquito, cada uno trae una comida pues para más o menos no solamente llenarnos de la palabra de Dios, también llenarnos de la comida, ¿no? ¿Sí? Algo típico de Perú. Podemos hacer eso. Bueno, y como dice nuestro himno, somos libres, seámoslo siempre. Somos libres, seámoslo siempre. ¿Qué les parece si eso entonces, ese va a ser el eslogan de nuestros estudios? Ya que vamos a estudiar la carta a los Gálatas, ¿sí? Ya que vamos a estudiar la carta a los Gálatas, ¿qué les parece si titulamos a toda esta serie Seamos libres, seámoslo siempre? Seamos libres, seámoslo siempre. ¿Y debido a qué? A que la carta de los Gálatas tiene y es conocida, mejor dicho, por muchos eruditos como la carta magna de la libertad cristiana. La carta magna de la libertad cristiana. ¿Sí? Si yo podría recordar quizás algo de Gálatas, si hoy podría llevarte algo de Gálatas, ya empezamos con una idea general, con un tema general de esta carta, la carta magna de la libertad cristiana. En esta carta, como en cualquier otro escrito de Pablo, de sus cartas, va a tener una división general. Y vamos a ayudar, y el propósito también de estudiar cada libro es poder enseñar a la iglesia cómo podemos dividir de una manera más fiel. Yo sé que aún estamos en proceso de aprender, pero a veces pensamos, el pastor agarra y dice, voy a hablar solo de 5 versículos, o ya de 7, pues de 7, y voy a dividir así 7, 7, 7, 7, ¿no? Y divide 7 por 7, ¿no? No. La división de texto, hermanos, pasa por un proceso de estudio en donde nosotros identificamos elementos naturales del texto que se están por naturaleza dividiendo, ¿sí? El autor mismo te va a dividir el texto, no el pastor, no el predicador, ¿ya? Y por eso tenemos que buscar esos divisores. Así que la carta de los Gálatas, como Efesios, se puede dividir en 2 partes, en 2 grandes secciones.
¿Cuáles serían esas dos secciones? Pablo normalmente utiliza una sección para hablarnos de doctrina, ¿sí? Utiliza una sección para poner los fundamentos. Así que sería la sección doctrinal, capítulo 1 hasta el capítulo 4. De allí utiliza, acá capítulo 1 y capítulo 2, 4 está bien, 4. Capítulo 1 al capítulo 4, la sección doctrinal. Capítulo 5 y capítulo 6, la sección práctica. La sección práctica, ¿sí? ¿Hay dos grandes secciones en el libro de Gálatas? Sí. ¿Cómo empezaríamos? La primera sección, la sección doctrinal, donde Pablo coloca el fundamento. 4 capítulos Pablo va a utilizar para adoctrinar a la iglesia. Y los otros 2 capítulos, 5 y 6, Pablo va a llevarnos a la vida práctica, esas verdades. Pastor, ¿cómo es que usted puede dividir de esta manera? Bueno, porque a partir del capítulo 4, los verbos, la forma en cómo el autor comienza a presentarnos, cambia. Y ahora nos da 3 ordenanzas. O sea, esta segunda sección, la parte práctica, tiene que ver con órdenes de parte de Pablo a la iglesia. Tiene que ver con mandamientos. Tiene que ver, por lo tanto, con verbos imperativos. Y miren, 3 verbos imperativos que prevalecen en esta segunda sección. ¿Cuáles son? Capítulo 4, miren. Capítulo 5, versículo 1. ¿Y cuál es? Dice, estad, pues, firmes en la libertad porque Cristo nos hizo libres. Versículo 16, el segundo, dice, andad en el Espíritu. Otra orden. La primera, ¿cuál es el llamado de Pablo a la iglesia? Estad firmes. La segunda, andad en el Espíritu. Y fíjense en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, ahí el preámbulo, y versículo 2, ¿qué dice? Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Sobrellevar, hay orden. Entonces, ¿por qué es una parte práctica? Porque ahora Pablo comienza a ordenar a la iglesia y la iglesia tiene que obedecer. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? En primer lugar, estar firmes. En segundo lugar, andar en el Espíritu. Y en tercer lugar, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esa es la segunda sección, la sección práctica. Pero la sección doctrinal es del capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y en esta primera sección doctrinal también hay divisores. Y los 2 divisores que encuentro similares, fíjense versículo 6, capítulo 1. Fíjense versículo 6, capítulo 1 de Gálatas. ¿Qué dice? Estoy maravillado, pero no es de, oh, mira qué bonito. No. Estoy maravillado. Pablo lo dice con una fuerza. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Está prestando atención al tono del autor? ¿Qué está haciendo el autor? Dándole una palmadita en la espalda. ¿Qué está haciendo? Está exhortando, está llamándole la atención. A ver, papás,
¿Qué tono utilizas con tu hijo cuando se porta mal? Ven, Luisito. Jenny, no has comido. ¿Qué tono usamos los papás? Danilo, ven acá. ¿Cómo, Danilo? ¿No has comido tu comida? Miren el versículo 6 nuevamente de Gálatas. Pablo va a mostrar, va a escribir con un tono y va a empezar su primera llamada de atención. Así que la exhortación, hermanos, viene cuando hay alguna desobediencia, cuando hay alguna buena práctica o mala praxis. Mala práctica. Hay algún problema en la iglesia de Galacia, ¿sí? Hay un problema, muchos problemas, ¿ya? Pero hay uno que va a enfocarse Pablo, y por eso viene la primera exhortación. Pero fíjense capítulo 3, versículo 1, y van a encontrar otra similitud. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? Así que estas dos expresiones de exhortación se convierten en divisores de esta primera sección doctrinal, ¿sí? La primera capítulo 1, versículo 6, y la segunda, capítulo 3, versículo 1. Bueno, solo para tener una idea de la carta a los Gálatas. Ahora, me gustaría centrarnos hoy en los primeros 5 versículos. Nos ponemos de pie por favor, para dar lectura a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Y vamos a leer estos versículos primeros. Dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia para suplicarte, Señor, tu perdón, tu misericordia, y para pedirte, Señor, en esta mañana que puedas hablarnos a nuestros corazones, que puedas hablar a cada corazón de los que están aquí presentes, conforme a tu voluntad y a su necesidad. Que tu palabra pueda producir salvación de aquel corazón que aún no te conoce. Que tu palabra, Señor, pueda producir obediencia. Que tu palabra pueda confrontar los corazones nuestros. Y que podamos, Señor, rendirnos hoy a tu palabra, a la autoridad de tu palabra. Padre, guíanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, pueden sentarse. Me gustaría comenzar hablando acerca del estilo literario de este libro. Es importante poder entender que nosotros en la comunicación
tenemos diferentes estilos literarios para comunicar algo. Mi hermano Ignacio, cuando estuvo enamorado, estaba comunicándole a través de poemas a su esposa el amor que él sentía, ¿verdad? Claro, un maestro de la poesía. Entonces, él lo que hacía era uso de un tipo de género literario. Ahora, no significa que ese estilo literario es de repente la forma en cómo voy a interpretar ese estilo literario va a ser igual a la de un papá a su hijo dándole órdenes, que es otro estilo literario. No significa que de repente hace un momento, ¿sí?, pasó un terremoto en China y comienzo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Narrando. Estoy usando otro tipo de lenguaje, de comunicación. Y por lo tanto, la forma en cómo tú vas a interpretar ese estilo literario es distinto a la poesía de mi hermano, como la interpreta su esposa, la orden de mi hermano, cómo ordena, manda, cómo da instrucciones a su hijo, a su hija. Son diferentes estilos literarios, géneros también, ¿sí? El que leemos aquí, la carta a los Gálatas, es un estilo literario diferente al que hemos estudiado hace un tiempito en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Íbamos viendo lugares, íbamos viendo personajes, íbamos viendo cómo se desarrollaba la historia, las escenas. Pero en la carta de los Gálatas es distinto, es diferente. Y en una carta, ¿cuántos han escrito una carta, queridos hermanos? Hoy quiero agarrar a mi hermano Ignacio. Hermano Ignacio, ¿le has escrito carta alguna vez a tu esposa? No, eso no es de tiempo antiguo, ¿no? No, porque yo sí he escrito. ¿Mi papá ha escrito cartas? Claro, sí, dice. Yo cuando era pequeño, hermanos, tenía una tía que vivía en Suecia, hasta ahora, ¿no? Pero le escribía una cartita, tía, esto, lo otro. Y me decía que escriba ahí una cartita, y le escribía y ponía de Miguel para tal, ¿no? Bueno, el que no ha escrito no sabe, pero este es un estilo literario, la carta, o también lo que llamamos aquí en la Biblia también el estilo epistolar, ¿no? Pero una carta, ¿cómo se compone una carta? A ver, una carta se compone, vamos a dar solamente tres partes mayores, ¿sí? Después vamos a estar hablando de otros componentes, pero tres partes mayores. En una carta, ¿cómo se llama el que escribe? ¿Ah? El que escribe. En una carta, remitente. El remitente. El remitente es el que escribe la carta. Entonces, el remitente va a ser el que, con su propia mano, pluma, ahora lapicero, ¿no? Y veamos entonces si esta es una carta, ¿quién es el remitente? Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Pablo, ahí está para aquellos que les quedó chico la Biblia. Pablo. Entonces, ¿quién es el remitente de la carta a los Gálatas? Pablo.
Pastor, pero yo no lo conozco como Pablo, a mí me presentaron a Saulo. Saulo y Pablo es la misma persona. Saulo es el nombre hebreo. Saulo es el nombre hebreo y el nombre griego de este hombre es Pablo, ¿sí? Entonces, Saulo para los griegos, Saulo para los judíos, Pablo para los griegos. Es un nombre es la misma persona, Pablo. Ahora, cuando uno se presenta, ¿cómo se presenta? A ver, Miguel. A veces escribimos carta de algún asunto y dependiendo del asunto, la importancia, el sentido, tenemos que escribir la función, el oficio que ejercemos, ¿verdad? Entonces, ponemos ahí presidente, ¿no? Y escribe Dina ¿no? Boluarte, ¿no? Y te llega la carta de tu tía Dina, ¿no? Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Qué nos dice el texto? ¿Quién es Pablo? Apóstol. Ahora, vamos a Corintios, primera de Corintios. Perdón, Romanos. Y vamos desde allí, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Alguien? Pablo, ahí está, Luisito más rápido. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, dentro de su presentación, Pablo, en muchas oportunidades, se va a presentar así, como siervo de Jesucristo. Después continúa, llamado a ser apóstol y todo. Pero en Gálatas, ¿por qué no lo hace? ¿Te has puesto a preguntar? ¿Por qué Pablo no se presenta como un siervo de Jesucristo? Que Pablo le ganó el orgullo, la presunción. Pablo está presumiendo de su oficio. Hermanos, escúchenme bien esto, por favor. El problema, el asunto, va a determinar, ¿sí?, cómo se va a presentar Pablo. Pablo tiene un asunto muy importante que tallar en esta carta. Y para tallar ese asunto, es importante que se presente como el apóstol de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? No sé, pastor, yo prendo la televisión y me sale el apóstol Juancito, el apóstol Kevincito. ¿Qué son esos? ¿Eso es apóstol? No son apóstoles. ¿Qué es un apóstol, hermanos? Un apóstol, hermanos, es una persona, es un oficio, mejor dicho, que Cristo da a la iglesia para un periodo limitado. Es un oficio y es un ministerio que Cristo ha dado a la iglesia para un periodo limitado. Por lo tanto, este concepto no es un concepto del Antiguo Testamento, sino neotestamentario, del Nuevo Testamento. El apostolado, hermanos, es un concepto que aparece en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento y en posterior sucesión de Jesucristo. Pero ahora voy a dar un detalle a esto, hermanos. El apostolado es un ministerio que Dios dio, y voy a utilizar el verbo en tiempo pasado, dio a la iglesia en un periodo determinado para la vida de la iglesia. Pastor, y ese brasilero que dice más grande del mundo, brasilero, el apóstol, ¿no? Hermanos, no es un apóstol.
Para ser apóstol, hermanos, ¿quiénes constituyó Cristo apóstol? Bueno, para ser un apóstol, en primer lugar, tenía que haber sido constituido ¿por quién? Por Jesucristo mismo. ¿Sí? Por Jesucristo mismo. Cuando Judas Iscariote, el 12º apóstol, se ahorcó, dice que tuvieron que elegir uno en su lugar, que ocupara el lugar de Judas Iscariote. Y dice que buscaron para elegir a uno en su lugar que tuviera características similares a los otros 11. Entre ellos, que haya participado, haya visto, haya caminado, haya contemplado a Jesús con sus propios ojos. Alguien que haya estado en el ministerio de Jesús. ¿Y a quién eligieron? A Matías. Así que, hermanos, bajo esa regla de apóstol, hoy no existe apóstol. Hoy no hay personas realmente que la Biblia señale y muestre que son apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el último apóstol ya murió. ¿Y quién fue el último apóstol? En realidad, hasta el último que vivió fue Juancito, ¿no? El tío Juan. ¿Quién Juan? El discípulo amado, el que vivió en la isla que fue ahí desterrado. Pero el último en elegir de parte de Jesús fue el apóstol Pablo. Ahora, pastor, pero ¿por qué no podría haber el apóstol Kevincito? ¿Por qué no podría existir el apóstol Kevincito? Porque el ministerio apostolar fue dado a la vida de la iglesia para traer el canon, la escritura, para traer la palabra de Dios a nuestras manos. Si yo, fíjate esto bien, si yo, como algunos grupos, y ya no es, mira, la elección en este tiempo, la supuesta elección de apóstoles es muy subjetiva, ya no es objetiva. Porque ya no estamos hablando de requisitos bíblicos, ahora hablamos de supuestas escuelas con autoridad apostólica. Que es más, cuando uno estudia de dónde nace hoy en día estas corrientes apostólicas, nacen en Centroamérica, Puerto Rico, y hoy en día se sitúan bastante en Brasil, hermanos. Sí, Brasil también tiene apóstoles, pero estos apóstoles falsos, ¿ya? Entonces, hoy en día hay una corriente que maneja de manera subjetiva. Por ejemplo, tienes que pasar por la escuela del apóstol Pedrito. En Puerto Rico, en allá, no sé, salir de allí y tener la autorización de esos apóstoles y ser nombrado y de repente hacer algo, en fin. Pero ya no se maneja por la revelación escrita. ¿Qué es lo que en realidad están haciendo? Mantener una supuesta sucesión de privilegios. Entonces, fíjate bien esto. ¿Por qué es importante entender en la Biblia el ministerio apostólico? Vamos al final, en esta parte del remitente, al final vamos a ver un versículo. Pero antes voy a continuar. Hemos dicho que el apóstol es un oficio
que Cristo da a la iglesia para un periodo limitado. ¿Cuál es ese periodo limitado? El periodo fundacional. El periodo fundacional. Hermanos, vuelvo con el ejemplo de la construcción de atrás. Hace unos meses hemos visto que se está construyendo atrás, me parece que va a ser un edificio, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que se ha puesto en esa construcción? El techo, las columnas, el cimiento. Es decir, se ha acabado y se ha puesto el fundamento. Pregunto, después de 2 pisos, ¿podemos volver a echar fundamento a esa casa? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede echar otra vez el cimiento a una casa de 4 o 5 pisos? ¿Por qué? Porque ya está construida. Fíjense lo ilógico que muchas veces, o lo ilógico que es este entendimiento errado del apostolado que hoy en día hay. Porque vamos a ver que el propósito apostolar fue para fundación de la iglesia. También el versículo 1 nos dice, nos aclara, no de hombres ni sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién pone apóstoles a su iglesia? ¿Quién estableció apóstol a la iglesia de Cristo? ¿Quién? El Padre y el Hijo. El Hijo es el que ha dado a la vida de la iglesia apóstoles, profetas, maestros para la fundación de la iglesia. Hoy hay otros ministerios que Cristo ha dado a su iglesia, porque estamos en otra etapa. Ya no estamos en la etapa de colocar fundamentos, estamos en la etapa de donde ahora se está construyendo, edificando el edificio de la iglesia. Hermanos, el edificio, ¿qué conlleva? Columnas, techo, primero, segundo, ventanas, carrajeo, luces, o sea, hay un montón de cosas además del fundamento. Y la Biblia dice y muestra que la iglesia es presentada como esa construcción, en donde después de colocar el fundamento, lo que se hace es levantar el edificio, la construcción. Y la Biblia es clara cuando muestra que la iglesia en este tiempo está en construcción para arriba, no en fundamento. Por lo tanto, es otra muestra más de que el ministerio apostólico hoy no existe dentro de la iglesia. ¿Qué más dice Pablo? ¿Quién más es el remitente? Pablo es el remitente, ¿verdad? Versículo 2. Y esto me gusta porque dice, y todos los hermanos que están. Así que Pablo estaba solo cuando escribía la carta a los Gálatas. No, ¿verdad? Pablo estaba con un grupo de hermanos. Así que Pablo incluye en los remitentes a los hermanos que estaban con él acompañándolo. ¿Quiénes eran estos hermanos? Hechos 14:28. Hechos 14:28 dice, Pablo, más o menos para entender, hermanos, Pablo va a escribir Gálatas en el año aproximadamente 48 a 49. Finales del 48, inicios del 49.
Y en ese tiempo Pablo había terminado su primer viaje misionero. Y había llegado ¿a dónde? De nuevo, de vuelta, a Antioquía. Y allí había visitado ¿a quiénes? A la iglesia. ¿Y qué dice Jonás 14:28? Y se quedaron allí. ¿Con quién estaba Pablo? Con los discípulos. Puede ser esta una referencia de versículo 2 del capítulo 1 de Gálatas. Y todos los hermanos que están conmigo, la iglesia de Antioquía. O también los hermanos que acompañaron al viaje misionero de Pablo, al viaje de Pablo hacia Jerusalén. Hermanos, solo para entender, Pablo retornó de su primer viaje hacia Antioquía. Pasó un tiempo con la iglesia, con los discípulos, pero fue llamado, capítulo 14, ahora el capítulo 15 comienza Pablo viajando a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Así que va a ir con Bernabé, también aparentemente va con Tito y con algún otro hermano hacia Jerusalén. Así que también puede ser en ese viaje que escribe Pablo a los Gálatas, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que Pablo no está solo, está acompañado. La carta de los Gálatas, al ser de carácter apostólico, forma parte de una serie de documentos que rigen las bases fundacionales de la iglesia. Y ahora sí, voy al pasaje para concluir el remitente. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Hay 2 hojas más, lo pasas y vas a ver Efesios capítulo 2, versículo 20. Siento calor ya. A ver, hermano César, por favor. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo. ¿Qué dice nuevamente el texto? Edificados. ¿Pero sobre quién? Sobre el fundamento. ¿El fundamento de quiénes? Apóstoles y profetas. ¿Te acuerdas hace un momento cuál era la función de los apóstoles que habíamos dicho? De colocar el fundamento. ¿Y el fundamento cuántas veces se coloca? Una vez. ¿Para qué Dios levantó apóstoles en su iglesia? Para colocar el fundamento de la iglesia. Únicamente para eso levantó apóstoles. Así que si Pablo es un apóstol y Gálatas es una carta apostólica, te hago una pregunta. La carta de Gálatas, ¿qué es? ¿Qué es la carta de Gálatas? ¿Es el fundamento para quién? Para la iglesia. Es el fundamento para la iglesia, hermanos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente haciendo del Antiguo Testamento el fundamento para la vida de la iglesia. Hay gente tomando pasajes, textos que no están dentro de las cartas apostólicas, haciendo un montón de inventarios para la vida de la iglesia. Que tienes que guardar el sábado, que tienes que circuncidarte, que tienes que presentar tu cabrito al sacerdote, que tienes que... Y comienza un montón de ritos. Que tienes que celebrar la fiesta de Purim. Y aunque parezca ridículo, hermano, chiste, ¿dónde eso está viendo? Se llaman iglesias judaicas, ¿no?
judaizantes, ¿no? O judaicas, iglesias judaicas. Hermano, hoy están creciendo las iglesias judaicas. Pero mira esto, hermano. El fundamento Pablo lo colocó. Así que, ¿por qué empiezo con esto, hermanos? ¿Por qué comienzo con esto? Porque el estudio de Gálatas, hermanos, quiero que entiendas esto. El estudio de Gálatas es fundamental en la base de tu fe doctrinal. El estudio de Gálatas es fundamental para colocar una base sólida en la fe hacia Jesucristo. ¿En quién has creído? ¿En qué has creído? ¿Por qué? Con mayor razón, porque es una carta apostólica. Y tiene como propósito colocar el fundamento de la iglesia. Hermanos, por eso es que Pablo va a decir, si hay algún otro de nosotros, dice Pablo, algún otro apóstol viene, o incluso un ángel baja del cielo como el Moroni. Ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? A la secta de los mormones. Si algún ángel, supuesto ángel, que se hace pasar de ángel porque son demonios, se hacen pasar de ángel y baja y dice, vengo en nombre de Dios y vengo a traer, deja esa Biblia, ahora te voy a traer otra revelación nueva. Dice Pablo en su carta a los Gálatas, sea maldito, maldito, anatema. Entonces, hermano, por eso es muy importante estudiar Gálatas, porque es la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra doctrina, de una doctrina por gracia, una salvación por gracia, una salvación que nos ha hecho libres, porque fuimos llamados a la libertad, para ya no vivir más bajo esclavitud, bajo rudimentos religiosos. Al venir a Cristo, hermano, tú y yo hemos venido a la libertad, a la verdadera libertad. Segundo lugar, los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Qué dice el versículo 2 en la parte final? A las iglesias. ¿En qué está? Mi hermana lo enfatizó. ¿En qué está? Así es. En plural. A las iglesias. Así que Pablo no escribe a una sola iglesia, sino a varias iglesias, pero Pablo no está mirando a las iglesias que están en Perú, ¿o sí? ¿Dónde? A las iglesias que están ¿dónde? En Galacia. Y acá, como es también un estudio, esta predicación, hermanos, voy a ampliar un poquito más. Hay dos teorías a quién escribe Pablo. No afecta la doctrina, el fundamento, pero sí va a afectar la fecha de esta carta, ¿sí? Y me es necesario marcar cuál es la postura de la enseñanza. La primera teoría es la teoría del norte y la segunda teoría es la teoría del sur, así se denomina, ¿sí? Los Gálatas del norte y los Gálatas del sur. Y va a aparecer te vas preparando con la imagen. Y ahora, ¿qué dice la teoría del norte? La teoría del norte, por la fuera, dice, pero bueno, ahí está, más grande, pues hermano, ya. No van a ver los que están ahí en la esquina. Acá hay un mapa y ustedes van a identificar que dice en una parte de ese mapa Galacia, ¿no? Entonces, la teoría del norte dice que Pablo escribió a Galacia, a los Gálatas del norte. Es decir, norte sería la parte de arriba, ¿sí? El norte sería la parte de arriba y el sur la parte de abajo, que está pintada con ese color, ¿sí?
¿Cuándo Pablo visita Galacia del Norte? En su segundo viaje misionero. En su segundo viaje misionero, Pablo visita el norte y funda las iglesias de Galacia del Norte. Por lo tanto, los de la teoría del norte señalan que Pablo escribió Gálatas por el año 52, 53, 54, después de Cristo. Cuando después de su segundo viaje, regresa y le escribe a esa iglesia que fundó. Pero la teoría del sur, ¿sí? La teoría del sur, los Gálatas del sur, señala que Pablo escribió a los Gálatas después de su primer viaje, porque Pablo funda las iglesias de Galacia en su primer viaje. Pastor, ¿cuál es el argumento? Bueno, porque antiguamente se le conocía a una parte de Galacia como la región de Galacia. Pero en los tiempos de Pablo se funda lo que llamamos la provincia romana de Galacia. La provincia romana de Galacia es más grande, es mayor, y la provincia romana de Galacia va a ocupar hasta la parte de abajo. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo escribe en sus cartas, Pablo más tiende a enfocarse a provincias romanas que a pequeñas regiones. Por lo tanto, la teoría del sur es la más probable. Pablo está escribiendo a una provincia romana, así como escribió a la provincia de Roma, en Corinto. Pablo está escribiendo a la provincia completa de Galacia. Y esa provincia de Galacia fue conquistada por Pablo con el Evangelio en el primer viaje misionero. Pastor, ¿cuáles son los nombres de esas iglesias fundadas en la provincia de Galacia en su primer viaje? Ahí tienes 3 nombres y lo vas a recordar: Iconio, Listra y Derbe. Pastor, ¿de dónde salió Timoteo? Sí. Iconio, Listra y Derbe. Allí Pablo funda la iglesia de Galacia. Así que esta postura enseña que, o concuerda, que Pablo escribe Gálatas, escucha bien, apúntalo, Pablo escribe Gálatas a finales del 48 o a inicios del 49 después de Cristo. 48, finales del 48 o inicios del 49 después de Cristo. Pastor, ¿por qué esto es importante? A mí nunca me gustaron las fechas. No recuerdo mi cumpleaños, que voy a recordar cuando fue escrito Galacia. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque Hechos capítulo 15 se desarrolla un hito muy importante en la vida de la iglesia. Y sucedió en el año 49. Antes, Pablo escribió Galacia. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 15? Hermano Ignacio, usted que se recuerda, estudió el libro de Hechos. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 15? Tenemos el primer concilio de Jerusalén, donde los líderes de la iglesia judía se reunieron para resolver un asunto de mucha importancia en la vida de la iglesia. Los judaizantes estaban comenzando a viajar por todas las regiones donde se habían fundado las iglesias. Las iglesias a esta altura, 18 años después de Cristo, 18 años después de haberse fundado la iglesia de Jesucristo, comenzó a crecer, a multiplicarse. Varios lugares comenzaron a
a ver la luz del Evangelio. Pero, ¿sabes? La iglesia comenzó a tomar un desafío, un gran desafío. Se compuso la iglesia de judíos y gentiles. Acá estamos peruanos, venezolanos, brasileros. ¿Hay algún gringo? ¿Hermano Kevin? Ah, no. Entonces, estamos conviviendo tres culturas. Ahora uno puede decir, pero como somos latinos, nos gusta el arroz, somos felices. A menos que venga un argentino y nos haga problema. Pero escúchame bien, no era igual judíos y gentiles. Judíos y gentiles, hermanos, jamás tú podrías haber visto a judíos y gentiles sentados en una mesa comiendo de un mismo pan. Y ahora las iglesias estaban compuestas de judíos y gentiles. ¿Qué estaba pasando? Unos judíos que no habían abrazado verdaderamente el Evangelio de Jesucristo estaban saliendo de Judea, de Jerusalén, y estaban viajando por diferentes regiones donde el Evangelio había llegado y donde habían iglesias de judíos y gentiles, y les estaban persuadiendo a los gentiles, diciéndoles: ustedes no pueden ser salvos hasta que no se circunciden. Está bien que hayan creído en el Evangelio de Jesucristo, pero eso no es suficiente. Necesitamos mutilarlos. Y estaban yendo a las iglesias, persuadiendo, convenciendo, incomodando, fastidiando y llevando y sometiendo a los gentiles a vivir bajo la esclavitud del judaísmo. Así que Pablo va a agarrar una carta, su bolígrafo, y va a ver la importancia, la necesidad de escribir antes de que llegue a Jerusalén y hable con los apóstoles y se manda un escrito apostólico, una circular. Antes que se dé eso, Pablo mismo, y aquí, ¿por qué digo importante entonces la fecha? Porque la carta de Gálatas va a ser un equivalente a la circular que después se va a estar pasando, en resumen del acuerdo que ha llegado el Concilio de Jerusalén. Hermano, ¿qué pasa cuando tú ves dos cartas iguales? Cuando ves dos contenidos iguales, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás observando? Más que copia, ¿qué estás observando? No, pero es que hay algo común, que no hay un desacuerdo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque Pablo es tan apóstol que Pedro. Eso es lo que nos va a demostrar Gálatas. Entender, ubicar Gálatas en el año 48, 49, antes del concilio, nos presenta un argumento de que Pablo es tan apóstol como el propio Pedro y Juan, apóstoles para los judíos. Y por lo tanto, Gálatas es tan importante como la circular de Hechos 15. Hermanos, ¿cómo tú podrías saludar a una iglesia como la que te he presentado hace un momento? ¿Cómo le podrías mandar un saludito? Y ese es el tercer punto, el asunto de la carta. ¿Cuál es el asunto de la carta? Ya hemos dicho, las iglesias habían crecido.
ya no solamente habían iglesias en Jerusalén, en Antioquía, sino habían iglesias por toda la región de Galacia. Y ahora las iglesias estaban compuestas por dos grupos étnicos, los judíos y los gentiles. Gentiles me refiero a toda clase de persona que no es judía, en su gran mayoría griegos, porque el imperio griego había precedido al imperio romano. Ahora, fíjense entonces, ¿cómo tú mandarías un saludo si te encuentras con un grupo de personas, voy a ponerla difícil, argentinos y brasileños, peruanos y chilenos? Me acuerdo en una mesa con mis hermanos chilenos, se armó una disputa y entonces tuvo que salir en defensa mi hermano costarricense. Y yo zafé y me fui porque estábamos hablando acerca, creo que de la vez que Perú le ayudó a Argentina en la guerra de las Malvinas, ¿no? Y los chilenos se encendieron y comenzaron a... ¿no? Y me acuerdo que en ese momento quizás hubiéramos necesitado una carta como Gálatas, ¿no? Pablo escribiendo, mira con qué saludo tú le escribirías a un grupo de personas que es increíble verlos reunidos juntos. Porque si tú ves a un argentino y un brasilero, ¿qué van a estar hablando? Que Messi es mejor que Neymar, o que Pelé es mejor que Maradona, ¿no? Y se comienza, no, que esto, que lo otro. Entonces, fíjate, ¿cómo podrías tú escribirle un saludo a una iglesia compuesta de judíos y gentiles? ¿Cómo tú buscarías la paz? ¿Cómo tú podrías mandarle ese saludo? Mira, qué interesante. Y estamos cerrando. Versículo 3, ¿qué dice? Gracia y paz sean a vosotros. Hermanos, este saludo tierno, amoroso, tiene Pablo objetivos a las dos culturas. Tiene como objetivo apuntar a las dos culturas. En primer lugar, a los griegos. La palabra gracia es la palabra griega charis. Y es un saludo usado por los griegos. Lo miraba a mi hermano Ignacio, un griego, ahí le decía charis. ¿Qué significaba? Que la paz, que la bendición de Dios, el bienestar, el favor de Dios esté sobre tu vida, hermano. Pero mirabas a un judío como mi hermano Kevin y entonces le saludabas shalom. Y uno dice shalom, pero acá dice paz, Eirene, ¿no? Es un derivado del shalom que era usado por los hebreos, por los judíos, y significaba paz, tranquilidad. Y es el derivado de shalom, un deseo de bienestar y salud. Así que mira cómo Pablo escribe a una iglesia mixta de judíos y griegos, con un saludo común de los griegos y un saludo derivado de los judíos en hebreo, de shalom. Bienestar y salud de parte de Dios para ti. ¿Qué es lo que ya está Pablo apuntando? Con su carta, con su saludo, Pablo ya está mostrándonos el asunto. Mira, algo más. ¿Qué dice en el versículo 4? Primero en el versículo 3 termina diciendo, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 2 veces menciona al Padre y al Hijo Jesucristo, ¿verdad? Versículo 1 y versículo 3 al final. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, la Trinidad está aquí involucrada. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, involucrados. Porque ¿quién está dirigiendo toda esta escritura? ¿Quién está dirigiendo toda esta escritura?
el Espíritu Santo, que es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? La inspiración. Entonces el Espíritu Santo está involucrado aquí, aunque no aparece, pero aparecen las otras dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. De esta manera, nuestra fe cristiana, la fe cristiana, hermano, una de las bases de la fe cristiana es que creemos en un Dios trino, un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad que coexisten eternamente. Y versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, Pablo en su saludo va a terminar mostrándonos cuál es la base de nuestra fe, de nuestra salvación. Y nos va a decir: Cristo se ha ofrecido, Cristo voluntariamente se ha ofrecido conforme a la voluntad del Padre para satisfacer, aplacar el pecado tuyo y mío. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, la base de este saludo, la base de esta carta, no es mi persona. La base de esta carta, la base de este saludo y la base de todo este asunto es que tanto judíos como gentiles eran pecadores. Y tanto judíos como gentiles han sido librados del poder del pecado por una misma persona, que es Cristo Jesús. Así que Pablo viene construyendo el asunto de su carta desde su saludo con la intención de que su audiencia entienda que Cristo vino para librarlos del sistema del pecado, pero también para librarlos de un sistema que subyuga a las personas a la esclavitud. Por eso Pablo dice, versículo 4, en la parte final, en la parte media, dice: para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Querido hermano, y aquí quiero terminar centrándome en esto. ¿De qué se trata el Evangelio de Jesucristo? ¿De qué se trata la libertad cristiana? La libertad cristiana, el Evangelio de Jesucristo, la salvación, no se trata del esfuerzo del hombre, sino de la entrega de un hombre, Jesucristo. Él se entregó por nuestros pecados. Cristo se entregó voluntariamente. Él no fue obligado, mejor dicho, a la cruz, sino que voluntariamente fue hacia la cruz. Pero también la Biblia nos dice, conforme a la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Qué significa esto? Que el sacrificio de Cristo fue una respuesta a la demanda de Dios, hermano. El Padre demandaba que hubiera un sacrificio en razón del pecado de la humanidad. Y por eso Cristo se entregó por nosotros. Pero algo más dice Pablo. La entrega de Cristo en la cruz del Calvario nos trajo libertad. Por eso dice, ¿para qué Cristo se entregó? Para librarnos del presente siglo
malo. Hermanos, lo que Pablo está haciendo es recordando a la iglesia de Galacia que ellos no han sido libres por una serie de sacrificios o por haberse circuncidado como los judíos. Pablo les está recordando a la iglesia de Galacia que la verdadera libertad únicamente proviene a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en favor de ti y de mí. Por lo tanto, Pablo tiene como intención, primero, Pablo les escribe a los creyentes de Galacia para corregir una corriente herética que amenazaba la libertad cristiana, el judaísmo. Pablo entonces espera que la iglesia de Galacia tenga la disposición de oír y obedecer lo que el apóstol Pablo quiere corregir. Pablo quiere que la iglesia, que está fascinada, adulada por los falsos maestros, al escuchar la carta de Pablo, pueda ver su condición, su situación, pueda recordar las bases de la doctrina que Pablo ha traído a la iglesia y pueda decidir obedecer la voz apostólica de Pablo, que es la voz de Dios. Pablo quiere comenzar su carta con este saludo, estos 5 versículos, dejando en claro que Cristo se entregó a sí mismo conforme a la voluntad del Padre, como una ofrenda por nuestros pecados, para librarnos del poder del pecado, para vivir una vida en libertad. Dice, para librarnos de este siglo malo. Hermanos, lo que hace la palabra siglo malo tiene que ver con el sistema de este mundo, un sistema de esclavitud, un sistema que nos lleva al fracaso total. Y Pablo dice, Cristo vino para librarnos de este sistema. Pero no solamente Pablo en los Gálatas nos hace recordar acerca de esto. Juan el Bautista un día dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, mirando a Jesús, le dijo a las personas, Jesús es el Cordero de Dios que ha venido a este mundo para quitar el pecado de este mundo, hermanos. El propio Jesús mismo dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, a un pueblo sometido, subyugado a la esclavitud, un pueblo judío que ha sido subyugado a la esclavitud por los romanos, Jesús mismo viene y les dice que el único que puede traer verdadera libertad es el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y esas palabras son también para ti y para mí, que vivimos subyugados a un mundo de esclavitud, que hemos vivido esclavos eternamente hacia el pecado. Pablo a los Efesios nos dijo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, vivíamos para el pecado. Son las mismas palabras de Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y cerro con este versículo. Primera de Pedro, si lo puedes buscar. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne
terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, nuevamente Cristo padeció por nosotros, llevando en su carne nuestros pecados. Tu pecado, mi pecado, Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. Hay gente que está llevando su pecado todo el tiempo. Y hay que decirle algo: no es necesario que sigas cargando con tu pecado. Hubo una vez un hombre santo, perfecto, justo, que cargó con tu pecado hacia la cruz. Y Él derramó su sangre preciosa hasta la última gota. Y no se levantó de esa cruz. Las palabras de Jesús en esa cruz fueron, las últimas palabras fueron: consumado es. La obra está completa. La deuda está saldada. Cristo mismo en la cruz del Calvario. Y Pablo nos recuerda entonces: si Cristo ha padecido por nosotros en su carne, ¿qué debemos hacer tú y yo? Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento, hermanos, está hablando Pedro? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? ¿Cuál es ese mismo sentir de Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Para cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ese mismo sentir tiene que haber ahora en nosotros, pues Cristo ya terminó con el poder del pecado. Cristo ya terminó con lo único que nos podía impedir obedecer a la voluntad del Padre. Era el pecado, es el pecado. Pero Cristo ya terminó eso, ya lo pagó, ya lo mató, matando la muerte, dice. Cristo mató el pecado en la cruz del Calvario, para que tú y yo ahora nos armemos, dice, con el mismo pensamiento de Cristo, un pensamiento de obediencia a la voluntad del Padre, para que tú y yo comencemos ahora a vivir en una verdadera libertad. Hermanos, la verdadera libertad no es hacer lo que yo quiera. La verdadera libertad no es ir a la iglesia cuando yo quiera. La verdadera libertad no es hacer con mi vida, como ya soy hijo de Dios, ahora me voy a una fiestita, tomo algo y vivo la vida y la paso flow, ¿no? La verdadera libertad no es eso, eso es libertinaje. No confundamos lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. ¿Ya ves? Gálatas dice que soy libre, así que voy a hacer mi vida, voy a hacer con mi vida lo que quiera. No, la verdadera libertad no es hacer tu voluntad. La verdadera libertad es hacer la voluntad del Padre. Esa es la verdadera libertad. Vivir para aquel que murió por mí. Dios quiera que todos los que estemos aquí no vivamos una religiosidad. Hago lo que hago, vengo a donde vengo, porque me obligan, porque me dicen que tengo que hacerlo. Sino que hago lo que hago por amor de aquel que me amó y se entregó por mí. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que tú quieres,
sino en hacer la voluntad de Dios. Y yo te animo con esta pregunta. Quiero incomodarte con esta pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu libertad? ¿Cómo estás viviendo tu libertad? Hay iglesias que someten a las personas. Si no haces esto, perdiste la salvación, ¿ah? Si no das esto, de ahí no te quejes si estás crujiendo en el infierno, ¿ah? Si no haces esto, no voy a interceder porque yo estoy más cerca que tú a Jesucito, al Padre. Y hay gente que vive pensando que necesita todavía mantener con sus obras la salvación, pagar, como se dice. Hermanos, Dios no nos llamó a esa vida, a esa clase de vida. Dios nos llamó a vivir una vida en libertad. Pero entiéndase que la verdadera libertad es hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y yo quiero vivir en esa libertad, haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y espero que lo hagas con amor, con un deseo genuino, porque realmente valoras lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y ahí en tu corazón, querido amigo, amiga, hermano, hermana, familia, ¿eres libre? ¿Eres libre? ¿Verdaderamente eres libre? ¿O estás atado a la esclavitud del pecado? Y no me refiero al pecado como un asesinato, no me refiero al pecado como algo terrible en tu vida. Me refiero al pecado como una verdad constante en tu ser. Vives la vida sin Dios, lejos de Dios. Tu corazón está lejos de aquel que murió y resucitó por ti. Vives haciendo cada día lo que te parece. Eres esclavo al pecado, eres esclavo a tu voluntad. Eres esclavo a la voluntad de Satanás. Eres esclavo al sistema de este mundo. Y necesitas una verdadera libertad. Y no lo vas a encontrar en tus ideales, no lo vas a encontrar en tus pensamientos, lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, si el Hijo no os libertare, no seréis libres. Pero si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la condenación del pecado, libres del poder del pecado, libres del juicio de Dios por el pecado. Hoy, a través de Jesucristo, puedes ser verdaderamente libre si confiesas tu pecado y te apartas, si te arrepientes de haberle ofendido a Dios todo el tiempo, si te arrepientes de haberle dado la espalda a Dios. Hoy puedes ser verdaderamente libre de eso que te está atando, de eso que te está llevando cada vez más a la soledad. Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta y fue a la cruz. Y allí Él cargó sobre su propio cuerpo tu pecado y mi pecado, para que ya no vivas más esclavo al pecado. Ahora ese Jesús te invita a venir hacia Él, porque Él quiere romper esas cadenas que te esclavizan.
Él resucitó al tercer día y tiene poder para darte vida y vida eterna, libertad. Solo necesitas arrepentirte de tu pecado y creer absolutamente en aquel que murió por ti en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ábrele las puertas de tu corazón, cree en Él. Querido hermano, tú que vives viniendo a la iglesia, hermana, joven, señorita, ¿eres verdaderamente libre? ¿Cómo estás viviendo tu libertad cristiana? ¿Haciendo lo que te parece? No te engañes más. La verdadera libertad está en hacer la voluntad del Padre. Cristo no fue atado, Él vivió una verdadera libertad. Y en libertad Él hizo la voluntad del Padre. Hoy puedes seguir ese ejemplo. Por amor a Él, puedes decidir vivir una vida lejos del sistema de este mundo. Una vida entregada a la voluntad de Dios. Te animo ahí en tu corazón a que puedas pensar y meditar en esto y tomar una decisión. Señor, yo quiero vivir una vida verdaderamente libre en Cristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la carta a los Gálatas. Te pido, Señor, que sigas confrontando a nuestro corazón cada semana para seguir aprendiendo, conociéndote y amándote más y más. En el nombre de Jesús. Amén.